Bien, vamos a continuar directamente con lo que es la regla de la cadena para ya empezar a generalizar. Y obviamente vamos a ir repasando también algunas de las tablas, o sea, las propiedades que hemos visto, pero ya aplicando lo que es la regla de la cadena. ¿Qué nos indica la regla de la cadena? Si nuestra función, en este caso, si tenemos la función, si nuestra función f es compuesta, en este caso, por otra función, en este caso, g de x. ¿Ya? Estamos diciendo, f está compuesta por g de x, o está en función de g de x, y obviamente g está respecto de x. Entonces, lo puedo poner de esta forma, ¿ya? Eh, o también podemos poner de la siguiente manera, es decir, si nosotros derivamos entonces la derivada de esta función, si nosotros aplicamos la derivada, entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Tendríamos que aplicar, entonces, aquí entre paréntesis sería f de prima, ¿ya? Vamos a poner así mejor. F de f está compuesta de g de x esto prima, bueno, aquí es igual. Básicamente lo que vamos a hacer es, voy a hallar la derivada de f, primeramente, y todo voy a multiplicar por la derivada de g. O sea, esa es la regla de la cadena, ¿no? Entonces, es decir, voy derivando primero la función grande, ¿ya? Como si fuera normal una función de una determinada variable, y luego voy derivando lo de adentro, y así sucesivamente, ¿ya? Otra forma también de expresar es esta. Podríamos utilizar, tal vez para que se entienda más, si f es igual a una función justamente compuesta, en este caso es una función u, y esta función es de b, ¿ya? Y obviamente b es respecto de x. Entonces, f' directamente va a ser igual de la derivada de la primera función, en este caso la principal, u', todo por la derivada de lo de adentro, b'. ¿Ya? Cualquiera de las dos expresiones indican lo mismo, ya solamente cambia la notación, ¿no? Entonces, f compuesta por g de x, entonces la derivada de todo eso va a ser derivada por separado. Lo propio acá, f es una función de u y u es una función de b, eso es lo que me indica. Entonces puedo hacer, la derivada de f va a ser la derivada de la función u por la derivada de la función b, lo de adentro. Para que se entienda bien, vamos a ver un ejemplo básico. Un ejemplo básico. Tenemos la función f de x o f directamente. Voy a decir, ya f es igual a la siguiente función. Entre paréntesis, 4 seno de 3x elevado a la quinta. Va a dar esto. Es ahora sí. 4 seno de 3x elevado a la quinta. Bien. En este caso, si podemos ver bien nuestra función,
es compuesta, ¿no? En este caso puedo, ¿qué problemas tendría acá? ¿Cuál sería la función compuesta? Entonces, podríamos desglosar acá, para que se entienda bien, ¿qué sería U? ¿Ya? O qué sería la función más básica. Por ejemplo, acá tengo, esa es una triple cadena, o sea, en este caso, seno está en función de una función compuesta de 3x. Y todo esto está elevado a una función, o sea, está otra función. Entonces, podría decir acá tengo U, luego tengo B y tengo omega. Voy a empezar por construir B y aquí tendría omega. El más pequeño, omega, básicamente sería una función de x, sería igual a 3x. ¿Ya? Es el más pequeño. Y de acá B va a ser igual simplemente a seno de B, de omega, perdón, de omega. Así. Y U tendría que ser igual a, y a todo, ¿no? Todo el conjunto que vendría a ser 4, 4, todo esto, ¿no? Básicamente es 4, esto es ya seno de omega, entonces directamente 4b elevado a la quinta, directamente, ¿no? 4b elevado a la quinta, perdón. Ahora sí, 4 por b elevado todo a la quinta, ¿ya? Entonces vean bien, estoy separando ahorita las funciones para aplicar de esta forma, ¿no? Y obviamente esto podría extender también así, si yo tengo control C, control B, podría extender, si yo tengo B, B está en función de omega, ¿no? Y así sucesivamente, cada uno está en función, B está en función de omega, U está en función de B, ¿no? Entonces, de esta forma, simplemente la regla de la cadena se extiende y voy a hacer también la derivada de omega prima. O sea, voy a ir derivando cada uno, hasta llegar al último eslabón de la cadena. ¿Ya? Entonces, bien, acá cuál sería todo esto. Entonces ya tengo U, tengo B y omega. Si yo pongo omega dentro de B, obviamente tengo seno de 3x. Y todo B pongo dentro de esto, tendría 4 seno de 3x elevado a la quinta. ¿No? Y básicamente tendríamos lo que es la función de U, nada más, una función de. Entonces, ¿qué me indica acá? ¿Cuál sería la derivada que tendríamos que hacer? Según esta, por regla de la cadena, ¿no? Entonces, por regla de la cadena acá, directamente diríamos f' va a ser igual, en este caso hemos dicho a la derivada de u. ¿Cuál sería la derivada de u? 5 veces 5, este 5 baja a multiplicar, entonces sería algo que aquí me quedaría, debería ser de esta forma. Me conviene sacar de este factor la constante, ¿ya? Pero la constante para salir fuera de esto debería salir así. Es decir, esto lo puedo expresar también de la siguiente forma. ¿Ya? Para no confundirnos mucho más. Entonces, esto lo puedo expresar, si bien está así, 4b por seno al cubo, también lo puedo expresar como simplemente 4 sale fuera de la constante, del paréntesis, pero para salir del paréntesis sería 4 elevado a la quinta, o sea, la constante. Y solo quedaría acá dentro del paréntesis, o sea, b elevado a la quinta. Lo puedo poner también como b elevado a la quinta.
¿ya? Es una mejor expresión de lo anterior, simplemente. Para así ahora hacer la operación. Entonces tengo aquí mi primer resultado, que viene a ser la constante, lo voy a mantener acá, es 4 elevado a la quinta, ¿ya? Y ahora aquí viene la derivada de u, como esta es una función, la derivada que me indica baja el exponente, tendríamos acá 5, y b, su exponente va a reducirse en 1. Si era 5, ahora su exponente va a ser 4. Con esto ya tengo la derivada de u, es decir, u', ¿ya? Todo por, ¿ya? Aquí tengo que multiplicar ahora la derivada de b. ¿Cuál es la derivada de b? B seno de omega, su derivada sería coseno de omega directamente, ¿ya? Y finalmente tengo que hacer la derivada de omega. ¿Cuál es la derivada de omega? La derivada de 3x simplemente va a ser 3, ¿no? Entonces tendríamos acá 3. Y ya tengo el resultado. Obviamente esa sería la derivada. Simplemente ahora voy a reemplazar cada uno de los valores, es decir, respectivos, y formar la función. En este caso, tendríamos 4 a la quinta, que es la constante, por 5. Aquí hay un 3, 5 por 3, puedo multiplicar 15 por, quedaría b a la cuarta, pero b a que es igual, es seno de omega, y omega es 3x, entonces podría poner acá de la siguiente forma. Bien, voy a poner acá, entre paréntesis, bien, es b a la cuarta, entonces esto está elevado a la cuarta. B, en vez de b voy a poner seno de omega. Y en vez de omega, ¿qué voy a poner? 3x, ¿no? Seno de 3x elevado a la cuarta. Y básicamente con esto ya tendría, me faltaría por último multiplicar todo esto por coseno de omega. Y aquí es igual, coseno omega es igual a 3x, entonces quedaría coseno de 3x. ¿Ya? Entonces estoy aplicando la regla de la cadena y de esta forma tendría mi derivada. ¿Ya? Aquí para que se note entonces un poco cómo deberíamos proceder a hacer todo lo que es una derivación por regla de la cadena. Puedo hacer de esta forma, es decir, ya separar cuáles los términos, o ya lo puedo hacer, como hemos mencionado esto, a medida que vayamos haciendo las derivadas, básicamente va a ser para nosotros mucho más sencillo, ¿ya? Y posiblemente lo vamos a poder hacer casi de manera automática. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a decir f es igual a, bien, acá, bien. Acá vamos a ser un poquito más fácil, más rápido, ¿no? Entonces ya no tengo, puedo separar si quieren ustedes para no confundirme, pero puedo hacer lo siguiente. Justamente, regla de la cadena me indica, primero voy a derivar, eh, acá f' va a ser igual, entonces todo esto de acá dentro de paréntesis es una función. Entonces toda función elevado a una potencia, su derivada ¿cuál es? La potencia baja, es decir, 3, y la misma función se mantiene, pero con su exponente reducido en una unidad. Entonces aquí lo que tendría que hacer es, voy a manejar lo mismo del paréntesis, se va a copiar, es decir, x al cuadrado más 6 coseno de x
menos 1, ¿ya? Y lo único que va a variar acá, su exponente que era 3, va a reducirse en unidad y esto sería 2. Ahora bien, tengo que multiplicar la derivada de lo de adentro, se dice, ¿no? Entonces ya hemos derivado lo de afuera, este término, la derivada de lo de adentro. Ahora, la derivada de adentro, voy a poner otro paréntesis y voy a derivar todo lo de adentro. La derivada de x al cuadrado, directamente baja su exponente, 2, y x quedaría con el exponente reducido en unidad, 2 menos 1, 1, entonces sería simplemente 2x, más el 6 puede salir, no se deriva, coseno de x, ¿cuál sería su derivada del coseno de x? Menos seno de x, entonces esto puede volverse negativo y sería menos 6 seno de x. Y finalmente la derivada de 1, que sería, o de menos 1, igual a 0. Entonces simplemente quedaría esta expresión. Como se puede ver bien acá, igual estoy aplicando la regla de la cadena, pero de una manera un poco más directa, más sencilla. Cualquiera de las dos formas es correcta de hacer, ¿no? Obviamente esta es la más adecuada porque voy haciendo. Pero no olvidarnos nunca cada cuando se compone la función, ¿ya? Porque generalmente siempre hay ese problema y a veces nos olvidamos una de ellas y no hacemos toda la cadena completa. Tengo que hacer toda la cadena completa. Y a ver, veamos otro ejemplo un poquito más, más detalle. Eh, Aquí un poquito se nos va a ir complicando más. Bien, ¿cuál sería la derivada de este término? Entonces, lo propio, para ya su derivada, vamos a tratar de ir haciendo de manera un poco más directa. Bien, primero en este caso, aplicaría las derivadas de cada función por separado, porque hay una suma, ¿no? Entonces, son dos funciones, entonces la derivada de esto y la derivada de esto por separado. ¿Cuál sería la derivada de esto? De este término. Su derivada de este término, igual, es una función compuesta. En este caso tenemos acá no es logaritmo de x, sino es de logaritmo de 9x. ¿Cuál es la derivada de este tipo de función? Según la regla, indicamos que directamente tendría que derivar el derivada, acá tengo, voy a repasar, el logaritmo de una función, cualquiera, básicamente va a ser 1 sobre la función por la derivada de la función, utilizando la regla de la cadena. Si utilizamos lo mismo que el neperiano de x, es 1 sobre x y la derivada de lo de adentro, que en este caso era 1, entonces sería en forma más genérica, ¿ya? Luego tenemos también el del coseno, su derivada. Vean bien que aquí, si bien existen tablas de lo que es la secante y de otras derivadas, si bien no es necesario tener todas, muchas de ellas, ¿no? Porque obviamente con las otras puedo obtener directamente la derivada. Entonces, existe la derivada de la secante, pero vamos a aprovechar que no tenemos acá, entonces nosotros vamos a hacer la derivada de la secante utilizando el concepto de la división, ¿no? De 1 sobre coseno x, ¿ya? O regla de la cadena. Entonces, derivada del logaritmo de una función, directamente va a ser acá, 1 sobre 9x, es decir,
primero 1, todo sobre la función de adentro, en este caso 9x. Ahora, ¿qué dice la regla de la cadena? Todo por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál sería la derivada de lo de adentro? En 9 no se afecta, la derivada de x es 1. Entonces quedaría 9 sobre 9x. ¿Está bien? Y básicamente, ¿qué me daría acá? ¿No? Porque la derivada de este término sería, nos quedaría de esta forma, ¿ya? Inicialmente vamos a dejar acá, luego vamos a simplificar. Más lo propio, regla de cadena. Entonces, primero voy a aplicar la derivada del logaritmo. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo? Sería 1 sobre, para que se entienda bien, todo esto, ¿ya? Y esto sería 1 sobre, también lo vamos a mantener, ¿no? Que sería coseno de 2x. Estamos dividiendo. Simplemente 1 sobre todo esto. Todo por, o si queremos acá arriba, la derivada de lo de adentro. ¿Cuál sería la derivada de esto? Tengo dos opciones de hacer. Puedo trabajar como si fuera coseno de 2x elevado a la menos 1, o puedo utilizar el concepto de división. Voy a utilizar el concepto de división. No sé si les parece. O puedo utilizar coseno de 2x elevado a la menos 1. Cualquiera de las dos me serviría. ¿Ya? Entonces voy a utilizar, a ver, el concepto de división, ¿ya? Para practicar. Por división, ¿cuál sería la derivada de esto? Bueno, decimos aquí, voy a poner primero paréntesis, y como es división, viene de esta forma. La derivada del primero, aquí es igual, 0, por el segundo, coseno de 2x, sin derivar, menos el primero sin derivar, que sería 1, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? Y aquí por regla de la cadena también, la derivada del coseno, simplemente la derivada del coseno es menos seno, y en este caso de 2x, de toda la función. Pero necesito derivar también la función adentro, es decir, el 2 derivada de 2x directamente va a ser 2. Entonces todo sería el resultado. Y como es división, si la fórmula me dice el primero sin derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, todo sobre el segundo al cuadrado. Entonces en este caso sería coseno de 2x todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces vean bien que estoy haciendo entonces por pasos, así, ¿no? Para ir diciendo. O sea, hay varias formas de aplicar. Podría aplicar de todas formas el otro concepto. Si tomamos esto, obviamente puedo ya ir simplificando términos. Voy a ir simplificando acá mismo. Bien. Primero, este 9 con este 9 se puede simplificar y me quedaría 1 sobre x. Más este coseno de 2x con este coseno de 2x al cuadrado se puede simplificar. Ya estoy haciendo lo siguiente, ¿no? Voy a anotar de todas formas. Este 9 con este 9 se va. Este coseno de 2x se puede ir con este coseno, con el cuadrado de este coseno de 2x. Quedaría simplemente coseno de 2x. Entonces de aquí se va. Ahora bien, ¿aquí qué quedaría? Básicamente va a quedar el 0 por todo esto va a ser 0. Menos por menos da más. Y me quedaría 2 veces esto, seno de 2x, es decir, 2 veces seno de 2x, sería todo sobre coseno de 2x. Coseno de 2x. ¿Ya?
Y básicamente, ¿cuál sería el resultado de esto? Entonces, básicamente aquí tengo, puedo simplificar algo más por propiedades trigonométricas. Esto sería 1 sobre x, se mantiene, más 2, seno sobre coseno, los dos tienen el mismo argumento, simplemente va a ser la tangente de 2x. Entonces, el resultado sería el siguiente. Entonces, vean bien. Podría haber utilizado también el otro criterio si conocía la secante, su derivada de la secante y después simplificar, pero no era necesario. También podría haber hecho algunas propiedades aquí de logaritmos. El coseno de 2x, 1 sobre coseno de 2x, es lo mismo que coseno de 2x elevado a la menos 1. Por propiedades de logaritmos, el exponente puede bajar como exponente, entonces sería menos logaritmo de coseno de 2x. Entonces sí, algo mucho más sencillo, antes de derivar. Y podríamos haber simplificado, ¿ya? Se puede simplificar siempre y cuando podamos simplificar una función antes, también se recomienda hacerlo, y luego recién derivar. Y al derivar puedo aplicar diferentes criterios en algunos casos, ¿ya? Más que criterios, diferentes caminos, ¿ya? Porque tengo que llegar al mismo resultado, no puede haber otra derivada, otro resultado, si no quiere decir que nos estaríamos equivocando. En vista de que se basan en un límite, ¿no? Los límites, hemos dicho, son únicos. Si existen, son únicos. Entonces, si existe la derivada es única. Puede que tome un camino diferente para hacer el procedimiento, pero tengo que llegar al mismo resultado. Entonces, hasta acá estamos viendo poco a poco lo que es la regla de la cadena, ¿ya? Como se ha podido ver, es bastante sencillo, ¿no? Obviamente se puede ir complicando esto y podemos ir alargando mucho más las funciones y obviamente empezaría a crecer las derivadas. Veamos ahora, adicionalmente, en muchos casos, vamos a ver cuando veamos la aplicación de estos, generalmente me va a simplificar, me va a permitir hallar, puedo evaluar mi función. Si yo quiero hallar la derivada sobre un punto, primero tengo que ir a la derivada y recién evaluar. No evalúo primero y luego recién saco la derivada, ¿ya? Vamos a ir viendo esto ya más adelante. Lo que sí me gustaría ver ahora es el caso de derivadas de orden superior. Vamos a ver, se puede derivar esto varias veces, se puede seguir derivando. Y vamos a ver entonces un concepto importante que es la derivada en un punto, porque esto nos va a permitir luego ver las aplicaciones de la derivada justamente. Necesitamos hacer la evaluación en un determinado punto, ¿ya? Para ello, obviamente, primero para hallar la evaluación de un punto, primero hay que hallar la derivada para hacer su evaluación, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos acá, bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función f de x igual a 4x al cuadrado más 3x menos 2, por ejemplo, una función cualquiera. Nosotros muchas veces vamos a querer calcular lo siguiente, ¿no? Hallar f' evaluado en 3. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Obviamente, cuando nosotros teníamos, veíamos el capítulo de funciones, si yo quiero evaluar una función, podría reemplazar en vez de la función, en vez de x, directamente el valor, ¿no?
y directamente ya va evaluada la función. En el caso de derivadas, primero tengo que hallar la derivada y recién tengo que evaluar el punto, porque si nosotros hiciéramos al revés, evaluar el punto y luego derivar, esto siempre va a ser una constante, y la derivada de una constante siempre va a ser cero. No se puede hacer de esta forma. Entonces, primero lo que se hace es hallar la derivada. Entonces, la derivada de f' de x va a ser acá. Rápidamente, esto de acá, el 2 baja a multiplicar, por lo tanto 2 por 4 va a ser 8x. Acá, derivada de 3x simplemente va a ser 3. La derivada de menos 2 va a ser 0. Entonces nos quedaría esta función. Ahora bien, si nosotros queremos evaluar, entonces simplemente vamos a poner f' en 3. Lo único que hacemos es reemplazar en esta función, en vez de x ponemos 3. Esto va a ser entonces igual a 8 por, en vez de x vendría a ser 3 más 3. Y el resultado directamente va a ser 8 por 3, 24, más 3, 27. ¿Ya? Algo que es bien importante en este estudio, cuando hacemos la derivada de una función, puede ser que si la función no está, no existe en un determinado punto, tampoco va a existir su derivada. Ese es un concepto que nos va a decir también derivabilidad, si existe o no derivabilidad. ¿Ya? Entonces, veamos otro ejemplo acá. Por ejemplo, f de x es igual a 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Básicamente, y me piden calcular f' en 1, justo en ese orden. Bien. Si hacemos, obviamente, primero sí puedo hallar su derivada. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Bien. Aquí igual debería aplicar regla de la cadena, podría decir. Es como si tuviéramos esto, x menos 1 elevado a la menos 1, ¿ya? Para que se entienda bien, esto lo puedo poner de esta forma. Es lo mismo que x, ¿ya? X menos 1, todo elevado a la menos 1. Entonces, podría trabajar con esto, y si quiero hallar la derivada, ¿cuál sería la derivada? El menos 1 baja a multiplicar, esto va a ser menos, y la derivada de esto va a ser x menos 1 se reduce en una unidad, si esto era menos 1 va a quedar menos 2, ¿ya? Entonces, puedo volver a expresar de la otra forma, entonces esto debería ponerlo elevado al cuadrado. En vez de poner el negativo hacia arriba, lo puedo poner abajo al positivo. Sería al cuadrado x menos 1. No olvidarnos que al bajar este menos 1, aquí multiplicado, y esto sería menos 1 sobre x a la menos 1 al cuadrado. Si evaluamos ahora el punto en 0, en este caso control C, control V, f' en este caso en 1, vemos de que aquí tendríamos 1 menos 1, 0, y al haber división entre 0, básicamente diríamos que entonces f' en 1 no existe. No existe, ¿no? Entonces acá tengo elementos de existencia.
Directamente voy a poner esto y no existe, ¿ya? Y obviamente tampoco existiría la función. Esto lo que nos va a dar es, básicamente, se conoce como derivabilidad, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya?